Cuando se requiere de precisión en lo que estamos diseñando, lo ideal será usar lo que en Photoshop se conoce como extras. Los extras nos brindarán ayuda visual para mover, colocar y alinear de forma exacta los elementos y capas que contiene un documento. Destaco 4 de estos, que son los más usados: las reglas, la cuadrícula, las guías y las guías inteligentes. En este video hablaré sobre las dos primeras y en el siguiente sobre las guías. Las reglas aparecen en la parte superior e izquierda de la ventana de documento. Con ellas nos podemos guiar para empezar a dibujar, escribir o mover alguna capa a cierta posición. Para mostrarlas podemos presionar las teclas Control o Comando R y vemos cómo aparecen. Otra forma de mostrarlas es seleccionando en el menú Vista la opción de reglas. Una vez que tenemos las reglas de forma visible, nota cómo al estar moviendo el cursor aparecen unas líneas en ambas. Esto nos está indicando la posición que tiene actualmente el cursor dentro del documento. También estamos viendo unos números que nos indica la medida que tiene actualmente la regla. Es la que estamos usando en el documento. En este instante aparecen centímetros, pero podemos modificarlo a cualquier medida de las disponibles. Únicamente vamos a hacer clic derecho sobre cualquiera de las reglas y va a aparecer este menú. Estamos viendo cómo actualmente está seleccionado centímetros. Voy a seleccionar píxeles. Ahora los números han cambiado porque la medida está en píxeles. Lo recomendable es que la unidad de medida que tengan las reglas coincida con lo que estamos trabajando. Lo mismo pasa para la cuadrícula. Por ejemplo, si estoy diseñando una imagen para internet, significa que debo hacerlo en píxeles. Por lo tanto, debo configurar las reglas y cuadrícula para que la medida aparezca también en píxeles. Podemos empezar a dibujar a simple vista usando las coordenadas que más o menos alcanzan a ver en las reglas. Por ejemplo, voy a tratar de que quede en el 200. Vemos cómo aparece justo donde empieza el 200 y voy a empezar a dibujar. Las reglas nos pueden servir para guiarnos en lo que estamos dibujando o moviendo dentro de un documento. Sin embargo, no tienen mucha precisión. Lo estamos haciendo a simple vista guiándonos por la línea que aparece en las coordenadas de ambas reglas. Y para tener mayor precisión, podemos usar otras de las ayudas visuales que tiene Photoshop, que es la cuadrícula. La cuadrícula podemos mostrarla seleccionando el menú Mostrar y vemos una opción que dice cuadrícula, o presionando esta combinación de teclas que es Control más la tecla de apóstrofo. Voy a presionar esa combinación de teclas y vemos cómo aparecen estos pequeños cuadros, de ahí que se llame cuadrícula. El tamaño de los cuadros que estás viendo va a depender de cómo tengamos configuradas las opciones para la cuadrícula. Esto lo podemos hacer dentro del menú Edición, Preferencias, Guías, Cuadros y Sectores. Vemos cómo aparece una zona que dice cuadrícula. Color dice a medida. A medida significa que nosotros elegimos el color en esta zona, aunque podemos elegir uno diferente. Vemos cómo cambia. Voy a seleccionar un color más o menos como el que tenía, que es un gris. Y el valor que aparece como estilo por defecto es líneas. Este es el recomendable, aunque puedes cambiarlo por algún otro. Tenemos también la cantidad de cuadrículas o cuadros que van a aparecer en el área del documento. En este instante yo lo tengo configurado así: una línea de cuadrícula cada 100 píxeles, y dentro de esos cuadros de 100 píxeles va a haber divisiones de 5. Esto significa que Photoshop automáticamente creará una división de este número entre este otro, y el resultado será el tamaño que tendrán las subdivisiones, que son los pequeños cuadros que vemos. No sé si alcances a apreciar estos cuadros más grandes y dentro de ellos hay cuadros más pequeños. Estas son las subdivisiones. Como dije al principio, si estamos trabajando para un documento para internet, lo ideal será seleccionar píxeles como medida, aunque podemos seleccionar cualquiera de estas que están aquí. No voy a hacer ninguna modificación adicional. Voy a presionar OK. En este ejemplo yo tengo algunos textos y rectángulos. Voy a hacer un acercamiento con la herramienta Zoom para que veas cómo estos rectángulos ocupan exactamente 10 cuadros pequeños. Al estar dibujando con la cuadrícula activa podemos guiarnos para crear dibujos o formas al tamaño de los pequeños cuadros. Con esto vamos a obtener algo de precisión
porque de antemano sabemos cuánto mide cada cuadro. En mi caso son 10 píxeles por cada lado, por lo tanto, al ocupar varios cuadros, únicamente voy a multiplicar por 10 la cantidad de cuadros que haya ocupado en el dibujo. En este instante tengo rectángulos de 10 cuadros, significa que son 100 píxeles de largo y de ancho son solo 10 porque estoy ocupando un cuadrado. Voy a alejar el zoom y lo que voy a hacer es seleccionar la herramienta de rectángulo y voy a empezar a dibujar. Y nota cómo al estar dibujando literalmente salta el cursor cada 10 píxeles. Esto lo puedes notar en el pequeño cuadro que aparece donde se ven las medidas actuales que tiene el rectángulo. Vemos cómo cambia de 10 en 10. Basándonos en esto podemos crear con precisión un rectángulo de una medida definida. Voy a suponer, por ejemplo, que quiero un rectángulo de 200 por 200. Empiezo a arrastrar hasta que aparezca esa cantidad. Vemos cómo aparecen las divisiones de la cuadrícula de 100 por 100 píxeles. Además, con esto me doy cuenta que empecé a crear el rectángulo justo donde inicia un cuadro grande de la cuadrícula. Por eso se alcanzan a ver estas 4 divisiones. Lo que estás viendo se conocen como guías magnéticas. El que se esté pegando la forma a la cuadrícula se le llama así en Photoshop. Y esto podemos modificarlo dentro de la opción ajustar. Estamos viendo cómo están seleccionadas todas estas opciones. Es por eso que se empiezan a pegar literalmente los dibujos que estamos haciendo. Voy a hacer un acercamiento a esta zona. Voy a empezar a dibujar más o menos aquí y ve cómo al estar moviéndolo se pega a las líneas. Aunque no se alcanza a apreciar muy bien por el color de fondo que existe en este instante, que es este azul, voy a mover de posición la imagen y voy a empezar a dibujar aquí. Vemos cómo se empieza a pegar a las orillas conforme el cursor está cerca de ellas. Con esto podemos crear o mover con precisión un elemento usando la cuadrícula y las opciones de ajustar a las mismas. Voy a alejar el zoom y ahora voy a acercarlo a esta zona donde están estos rectángulos. Voy a seleccionar la herramienta de mover y voy a seleccionar este rectángulo. Lo voy a mover y vemos cómo al estar moviéndolo se empieza a pegar a la cuadrícula. Esto es lo que te decía, que tenemos una mayor precisión al momento de estar dibujando o moviendo un elemento con la cuadrícula. En este ejemplo estás viendo que hay una distancia de 2 pequeños cuadros entre cada rectángulo. Además, todos están alineados exactamente a la misma altura. Podría yo mover este rectángulo, hacer lo mismo con este otro, y basándome en la cuadrícula, ahora estos 2 rectángulos los he dejado 10 píxeles más lejos que estos otros 2. Como puedes ver, es algo muy fácil cuando estamos usando cuadrícula. En este otro ejemplo hice algo similar, alineando el texto justo al inicio de 5 cuadros pequeños después, es decir, 50 píxeles después del borde del documento empecé a crear estos títulos. Además, todos inician justo en la parte superior de la línea esta que estás viendo. Como el texto es exactamente del mismo tamaño, tiene la misma altura, al colocarlos de esta forma va a quedar un espacio idéntico entre ellos. Y así podemos crear una alineación y espaciado con exactitud para que se vea bien la distancia que hay entre el texto, así como su alineación. Voy a ocultar la cuadrícula. Esto es importante, la cuadrícula únicamente es ayuda visual, no se imprime ni se guarda. Cuando tengamos la imagen guardada para subirla a internet, todos los extras que tiene Photoshop no se guardan dentro de la imagen, únicamente la vemos cuando estamos trabajando con él. Y de la misma forma podemos ocultarlos. Si ya terminamos de diseñar lo que nos interesaba, ya no es necesario que se esté mostrando la cuadrícula o cualquier ayuda visual, así que podemos ocultarla de forma temporal hasta que volvamos a necesitarla. Además, estorba para ver lo que hemos diseñado, porque si te fijas, al estar viendo esta imagen con esos pequeños cuadros, como que no tenemos una idea clara de cómo se va a ver el trabajo final. Sin embargo, oculto la cuadrícula y ya tengo una mejor idea de cómo quedará la imagen final. En un principio te dije que usando las reglas podíamos guiarnos para dibujar, ya que aparecen las coordenadas de forma visual. Sin embargo, esto no es preciso, pero al estar usando las reglas en conjunto con las cuadrículas, ya podemos asegurarnos que realmente estamos empezando en una coordenada específica.
Por ejemplo, voy a empezar a dibujar desde la posición 200, es decir, desde el píxel 200, empezando desde este lado, y lo mismo desde la parte de arriba hacia abajo. Yo sé que los cuadros grandes de la cuadrícula tienen un tamaño de 100 píxeles, así que basándome en eso, podría empezar a dibujar un rectángulo exactamente desde aquí. Y si vemos las coordenadas que se han formado son exactamente estas. Tenemos la línea de la cuadrícula que me está indicando la posición. Estoy justo en el píxel 200 de izquierda a derecha y lo mismo pasa de arriba hacia abajo. Estoy en el píxel 200 como estamos viendo. De esta forma ya tengo mayor precisión usando la cuadrícula en conjunto con las reglas.